En tu perra vida ibas a pensar que ibas a ser tendencia nacional. Facundo Pastor. ¿Vamos al aire? Primera tendencia nacional. Hoy, de la ahora. República. En tu perra vida. No miro pensaste, redes, ¿no? Edu. Y era muy interesante porque decían, No, eso no lo me decían a digan. mí. No lo digan, no lo digan. Pastor te sacó a pasear en chota. Es genial. Es genial. No, es que es verdad. es Vamos, verdad. arranco de vuelta. No, es verdad, es verdad, es verdad. Me diste un paseo anoche. Arrancamos de vuelta. Me diste un paseo Pero, por monumental. favor. Monumental. Te felicito. No, te felicito, de verdad. Te felicito. ¿Quién dice eso? Las redes hoy estaban explotadas. Las redes. Sí, hoy Se hicieron eco los trolls. De un lado y del otro. de un lado y del otro. ¿Viste? De un lado y del otro. Pero no, yo no lo llamo. Pero la gente No se importa. enoja porque dice que le digo trolls a gente que pongan apellido, nombre, apellido y DNI. Igual la verdad que a esta altura del partido, si nos tenemos que pelear con trolls, mirá. Acá tengo para que se vea bien algo que pocas veces se mostró en televisión, que es la pericia que se hizo a Lázaro Báez para mostrar, entre otras cosas, cómo dos rutas iguales salían completamente diferentes. Y cómo en 5 ¿Qué opinas horas... de la libertad de Lázaro Báez? Bueno, depende de qué lugar. De este lugar, ya te estoy mostrando qué opino. ¿Y de algún lugar te gusta? No, gustarme no me gusta. Pienso que la justicia argentina va a tener que dar, obviamente, explicaciones. Hay ahí un tema que creo que lo explicaba hoy Jessy, y lo explica un poco el fiscal Abel Córdoba en el pedido que hace, cuando habla de los 4 años y 2 meses en prisión preventiva. Vergonzoso que la justicia haya tenido dando vueltas una causa tan importante que lo podría ya tener condenado. Condenado por esto que acabamos de mostrar. Repito, dato por dato, pericia por pericia de vialidad, que muestra... Claro, hace un ratito alguien que me explicaba esto... Esas son las pericias que tienen que ver con las obras no hechas. Exactamente. Okay. Alguien me decía, con esta la generaban, con la causa donde le están dando esa domiciliaria, yo coincido con la mirada que vos tenés de la domiciliaria, la lavaban. Con esta la generaban. Con esta causa la generaban. Y con la otra causa, que es por la cual... Lavaban la guita. Exactamente, el Tribunal Oral Federal número 4 le fija obviamente esta fianza. Digo que hay un quilombo en el tema de la fianza porque los abogados la quieren canjear por una caución y hay que ver qué empresa se anima a darle una caución a Lázaro Báez. ¿Qué sé yo? Por 632 millones ¿Vos de pesos. sabés cómo se fijó el monto? ¿Y por qué se fijó el monto? Pero igualmente el monto es muy chico. Mira, el monto La verdad, surge... parecerá muchísimo, pero por lo que se afanó, la verdad son chirolas. Mira, el monto surge, me explicaban hoy, de la diferencia entre lo que se había depositado en una cuenta en Bahamas de 10 millones de dólares y el dinero que la justicia logró congelar. Quiere decir, la justicia encuentra 10 palos verdes en Bahamas, logra congelar 4,5 palos dólares, con lo cual los considera guita recuperada, y entonces el TOC fija 632 millones de pesos tomando al dólar blue. ¿Sí? Este es el monto por el cual... Ahora, Lázaro Báez esa plata no la tiene. Y te voy a decir una cosa, según información que tengo. Hoy, cuando Lázaro Báez bien temprano a la mañana se enteró de esta decisión, de la decisión que es una excarcelación, confianza, con tobillero... No es una excarcelación. Una libertad, como dijiste vos, con 100 kilómetros a la redonda. Es una domiciliaria, sigue en prisión. Sí, sigue en prisión. Domiciliaria. Tienes razón, técnicamente no es una excarcelación. No es inocente. No me saques a pasear No es porque que después van a decir que... No, si yo no te saco a pasear por la televisión de ninguna manera. No es una excarcelación, no es que lo declararon inocente y se va a la casa. No, se va a la casa porque unos jueces lo decidieron. Prisión domiciliaria, media sui generis, porque si te ponen una tobillera donde te podés mover a 100 kilómetros a la redonda, eso no es domiciliaria. Es rara. Eso es joda. Es rara. Eso es joda. Es rara. ¿O es en la casa o es paseando? Dice el fiscal, la Es una considera... libertad
vigilada, qué Sí, sé yo. no sé cómo va a ser para entrar el country ese, ¿no? Después de las manifestaciones Sí, que hay. no. La consideración Por conjunta. ahí le dan una habitación chiquita en el Instituto Patria, ahí está Regio. Por ahí, qué sé yo, en el edificio. ¿Viste Pero que él ya tiene fijó muchas- ahí domicilio en. Ah, ¿fijó ahí? Sí, sí, Ah, sí. ok. Fijó ahí en este country Bueno. de Pilar, el domicilio. Ahora, vos sabés que Lázaro Báez, según alguien me cuenta, reaccionó con un poco de tristeza a la decisión. ¿Por qué? Porque él se va, si logra juntar la plata, él se va, pero queda en cana su hijo, Martín. Pero igualmente la familia, hasta donde me contaron, la familia lo detesta No sé si este hijo... profundamente. Están muy peleados todos ellos, ¿no? Me parece, ¿no? Parece. Sí, yo no La sé si familia, este hijo. La mujer con Lázaro, hay un par de hijos, la hija y hay uno de Hay los dos hijos con digamos, Claro. del lado de la mujer y hay uno que no. Claro, claro. Ahora, pero vos- todos participaron, pero Eduardo, vos todos sabés son lo una que- banda. ¿Vos sabés lo que debe significar que te abran la llave del candado, que vos te vayas y cuando mirás para atrás está tu pibe adentro en cana por culpa tuya, entre otras cosas? Lo metió ellos. Recordá, mirá, Él lo metió. el hijo mayor de Báez, ¿sí? Arrancó el juicio, este Era juicio en cacerolazo libertad. en estos momentos. Ahora En- sigue Aires del Pilar. En Aires del Pilar. ¿Está Cristian Balbo? Vamos un minutito, Cristian Balbo. Vamos. Cristian, estás al aire, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? Bueno, seguimos con el vado también aquí más temprano. Fíjate vos, Aires del Pilar, los vecinos que han decidido salir a la puerta de esta urbanización cerrada, aquí en el kilómetro 43,5 de la Panamericana, Ramal Pilar, para protestar y pedir que no venga a radicarse aquí Lázaro Báez en una de las propiedades que tiene en este barrio cerrado. Claro. Una casa que está a nombre de una sociedad anónima, Badial Sociedad Anónima, Facundo, que debe despensas, según nos han confirmado, 314.892 pesos, una vivienda de 250 metros cuadrados en un terreno de 800 metros, de un valor aproximado de poco más de $500,000. Fíjate vos, los vecinos con sus tapabocas, Sí. con carteles, algunos con banderas argentinas, entregaron las tropas del himno nacional en un momento determinado, están aquí en el ingreso a esta urbanización cerrada para protestar y pedir, en este contexto de pandemia, han decidido salir de sus domicilios para pedir que Lázaro Báez no venga a vivir acá una vez que salga del Bien. penal de 6. Volvemos, Cristian, en algunos minutitos allí a Pilar. Sí, se armó ahí, ¿no? No, yo conté antes que llegues, contamos y mostramos. De repente llegó un camión de Prosegur hace un ratito. De caudales. Mira. De caudales. Pero- Y los vecinos creían que Lázaro Báez estaba ahí adentro, No que te lo estaban puedo creer. trasladando adentro del camión de caudales. Por eso por eso le cacerolearon, no lo dejaron avanzar. El El cacerolazo cacerolazo fue viene de antes. de hace un rato. Pero Una imagen surrealista. Claro, estaban los vecinos allí y se encontraron con que de repente a esta hora entraba un camión de caudales. No, De surrealista. Prosegur. Surrealista. Y los vecinos dijeron que traen a Lázaro Báez en un camión de caudales. Lo quieren meter así para que no nos demos cuenta. Se armó un revuelo. Un revuelo importante. Impresionante. Edu, no sé bien qué te pasó. Sé que algo contaste al aire. Haya pasado lo que te haya pasado, no tenés por qué contármelo. Mi solidaridad. No, por favor. ¿Sí? Por favor, gracias. Porque hay cosas que me parecen. Están apretando. Sí, hay cosas con las que me No parece que solamente a mí, no se hay juega. un grupo de periodistas a quienes nos están apretando con distintas cosas, extorsionando, amenazando, y la verdad, conmigo no lo van a lograr, yo creo que con otros periodistas tampoco. Sí, Pero es así. creo que hay cosas, uno puede disentir, uno puede mantener posiciones distintas sobre algunos temas, algunos temas seguramente que uno podrá encontrar puntos de coincidencia. Me parece que hay temas, hay límites, incluso esto lo digo también para todo lo que el revuelo que se armó hoy en redes. Nos podemos divertir, podemos tener una mirada distinta. De hecho, creo que ayer el pase fue un pase ameno, donde podemos Pero intercambiar sí, ideas, claro, obvio. por más de que quieran construir otra cosa, pero no jodan con las familias. No sé. No jodan con las familias. Ni tampoco con el honor de las personas. Con Mucho eso- menos. Eso no se jode. Gracias, querido. Mi mío. solidaridad, ¿eh? Me quiero ir a dormir, ¿Te dale. llegó ese link que te mandé? Sí, ya. ¿Viste? Ya me llegó. Gracias, ¿eh? Chao. Chao, Edu. Día complicado también en materia de cifras. En minutos
ya la estamos preparando. Va a estar Carla Bisotti, secretaria de Salud, con nosotros en esta noche aquí en 4 días. Tenemos mucha información. Secretaria, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. Bueno, gracias por atendernos. Ha sido un día muy complicado en materia de números, 3.600 casos. Bueno, ¿dónde estamos parados? Digamos, ¿estamos llegando al pico o todavía es muy difícil establecer este concepto? El pico lo vamos a conocer cuando lo hayamos pasado, cuando estemos viendo que van bajando los casos y podamos decir que esa tendencia se sostiene y decir que pasamos el pico. Ahora lo que estamos haciendo es trabajando fuertemente para que el pico sea lo más bajo posible, claro, y lo más lejos posible, para seguir teniendo días, para seguir trabajando con el equipo de salud, con el sistema de salud y con la población para generar todas las medidas de prevención. Bueno, secretaria, le quiero hacer preguntas fáciles porque hasta ahora la gente está en casa, está muy atenta. Hoy sacó un revuelo importante con una declaración suya que la quiero retomar para que la charlemos, que me explique bien qué fue lo que usted intentó decir cuando dijo que cualquier resfrío que tengamos en este invierno es COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Quiero tratar de entender esto porque me parece que hacer un poco de docencia es también ayudar a la gente a que no menosprecie determinados síntomas, ¿sí?, a la hora justamente de enfrentar esta pandemia. Sí, te agradezco mucho la pregunta porque es muy importante. Es un momento donde la población está preocupada, mucha población tiene temor, entonces es bien importante aclarar el concepto que yo transmití a lo largo de todo el reporte, que fue la experiencia que nosotros tenemos en el detectar, en la búsqueda activa, casa por casa, de los contactos estrechos, de los casos confirmados, donde cuando los promotores de salud de cada una de las jurisdicciones se acercan, preguntando por los síntomas que configuran la definición de caso, que es temperatura hasta 37,5, a partir de 37,5, que muchas veces ni siquiera se considera como fiebre en las personas, ni siquiera lo perciben, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar o pérdida del olfato o el gusto en forma súbita, y residimos en algún lugar de transmisión local, como es el área metropolitana de Buenos Aires, Chaco, y estas dos áreas de Río Negro y la ciudad de Neuquén y ese conglomerado urbano, ese aglomerado urbano, cuando se pregunta si tiene alguno de estos síntomas o se controla la temperatura, muchas veces se identifica un síntoma menor, alguna febrícula, y cuando los promotores le dicen que hay que acercarse al centro de testeo para testearse, la gente le dice, pero si es un resfrío, si no tengo nada. Entonces, el concepto es que en la vigilancia de virus respiratorios, donde estamos trabajando en toda la red de virus respiratorios de todo el país, hay más de 17.000 muestras positivas para virus respiratorios, y de esas 17.000 muestras, el 95% es coronavirus. Claro. Nosotros estamos acostumbrados años anteriores a que cuando uno tiene un resfrío, la febrícula y el dolor de garganta y la tos es cualquier virus respiratorio que no tiene impacto. Y en este contexto, en este momento, el 95% de esa sintomatología es el coronavirus, el SARS-CoV-2, y eso puede no ser relevante para la persona que está con esa sintomatología leve, pero es muy importante en este contexto, sin vacuna y sin tratamiento, la detección individual, generar ese esfuerzo, la percepción de ese riesgo, de esa situación, para ser parte de la interrupción, claro, de la circulación del virus, para acercarnos, testearnos y hacer ese resguardo. Claro, pero podemos tener un pequeño resfrío sin que necesariamente eso sea coronavirus. Por supuesto, el resfrío, y ahí es donde sucede la confusión seguramente. Las personas identifican al resfrío que puede confundirse con una alergia, con un poco de rinitis. Entonces, el contexto entero era cumplir con la definición de caso, es tener ese 37,5 más, dolor de garganta, tos, esa dificultad respiratoria, que aunque sea muy leve, configura la definición de caso sospechoso y requiere el hisopado. Si uno tiene un poquito de agua en la nariz sin ningún otro síntoma, claro, no constituye esa definición de caso. Entonces, el error, digamos, la confusión surge cuando se ve el título solo y no todo el relato de lo que se venía haciendo. Entonces, por eso es súper importante el espacio en este momento, en donde lo que tenemos que hacer es transmitir información clara para que la población sepa cuál es la recomendación. Y la recomendación es que si tenemos estos síntomas, no los subestimemos y contactemos al sistema de salud para saber si nos tenemos que testear, y si nos da positivo, ese rol individual, aunque no tengamos riesgo nuestro de nuestra salud,
sí podemos transmitírselo a alguien, y en este contexto es muy importante ese rol individual, ese resguardo y evitar el contacto con otras personas. Secretaria, ¿usted cree que la gente cuando tiene algún síntoma duda a la hora de hacer la consulta? Y usted apuntaba un poco el comentario a eso, porque la gente tiene todavía ciertas dudas. Sin lugar a dudas, eso nosotros lo vemos porque lo refiere quien está en el territorio, no es una sensación ni es una percepción, sino que vemos diferentes situaciones, que la gente realmente de buena voluntad y sin ninguna mala intención, ni siquiera visualice que eso puede ser coronavirus, porque nos pasa todos los años y no le damos importancia, entonces es muy difícil de entender por ahí en este contexto que eso ahora sí tiene relevancia. Y en otro contexto también es muy difícil para alguien que no se siente mal, digamos, no se siente tan mal y puede seguir haciendo sus actividades y tiene síntomas leves, que suele tener todos los años, que realice ese resguardo, que haga un aislamiento de 10 días y no tenga contacto, idealmente que sea un resguardo en algún lugar de aislamiento secundario, digamos, no en su casa, si no tiene las condiciones para digamos, minimizar la posibilidad de transmitírsela a los convivientes. Por supuesto que es una decisión difícil y es una situación incómoda y es algo que nadie elige. Lo que nosotros tratamos de transmitir es que el 95% de los virus respiratorios que están circulando hoy en Argentina es el SARS-CoV-2 y que eso constituye en este contexto y lo que vamos viendo, a diferencia de otros virus, la importancia de ese resguardo y de evitar el contacto con otras personas, porque si evitamos una infección, vamos a evitar otro contagio y así sucesivamente, y esas son las personas que van a evitar transmitírsela a alguien que tenga riesgo y en 14 días más o menos ocupar una cama de terapia intensiva. Doctora, ¿está en el aire el coronavirus? Bueno, no está todavía esa respuesta. Lo que nos pasa ahí también, que también es importante aclarar, es que esta pandemia incomoda mucho a la ciencia, porque para generar una respuesta que tenga evidencia científica se requiere un número de personas que se estudien, una evidencia científica que transcurra tiempo para poder comparar entre dos escenarios, para poder realmente ver si una de las dos variables tiene impacto o no. Y hasta ahora todas las investigaciones que se están generando son muy aceleradas, son muy rápidas, son muy importantes en este contexto de emergencia, pero son con una N de personas o con una experiencia o muy corta o una N pequeña. Entonces por ahí un estudio da una cosa, otro estudio da otra cosa, y eso confunde muchísimo a la población también, y lamentablemente hay algunas cosas que todavía no tenemos la respuesta. El concepto general es que si nosotros usamos todas las medidas de prevención que estamos recomendando en Argentina y en el mundo, minimizamos la transmisión a través de todas las vías, de la vía de las superficies, de la vía del aire y de la vía, digamos, de la transmisión de persona a persona, con el tapaboca, con el lavado de manos, con el toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pie del codo, con limpiar las superficies y airear los ambientes, esos 2 metros de distancia y esa consigna que si tenemos síntomas, evitemos el contacto con otras personas, es la clave para minimizar la transmisión. Bien. Carla, ¿y qué pasa con los chicos, con los niños? Porque hace poquito el Ministerio de Salud modificó el criterio a la hora de establecer cuáles eran los síntomas que tenían que prender una luz de alarma en los papás, ¿sí?, en relación a los chicos. Sí, la definición de caso de pediatría tiene estas particularidades, este síndrome de Kawasaki, digamos, estamos trabajando fuerte con la Sociedad de Pediatría, con toda el área de salud perinatal del Ministerio y de las provincias, porque lo que estamos viendo en otros países, en lugares donde hubo muchísimos más casos y donde los niños han tenido, digamos, el número de niños y niñas infectadas ha sido muchísimo más alto, que se ve en un porcentaje poco frecuente, pero se ha descrito estos síndromes que son diferentes. Entonces, en pediatría, que digamos están muy entrenados en este digamos, análisis sindrómico de los chicos, sospechar coronavirus ante esos síntomas es muy importante, por eso se ha actualizado. Sí, es importante aclarar que los niños y las niñas no constituyen un grupo de riesgo de mayor impacto, como sí lo vemos en la influenza, en la gripe, pero en relación con la transmisión tienen un rol, y también
si nosotros sabemos que Tienen es un un rol porcentaje pequeño y de tenemos... propagadores, propagan el virus los niños. Exactamente, exactamente, digamos, todos propagamos el virus y los niños al tener más dificultad en cumplir ese distanciamiento social es más fácil que se pueda generar esa transmisión. Bien, a ver Ezequiel, vamos. ¿Cómo le va, Bisotti? Ezequiel Spillman. Le quiero consultar sobre un anuncio, que debe ser un anuncio esperanzador, de los kits que se producían en la Argentina para justamente, creo que eran de PCR, corríjame, que los iba a hacer de hecho una universidad pública con un laboratorio privado. Quería saber si ya estaban en funcionamiento, si se había demorado un poco, cuándo podían estar, para tener una mayor cantidad de testeos todavía a la que ya tenemos, que entiendo que se amplió muchísimo en los últimos 3 meses, ¿no? Así es, ahí hay dos ejes grandes. Esa es otra ventaja que nos ha dado este aislamiento social preventivo obligatorio, atrasar el pico que le hemos dado a la ciencia, que en este caso ha sido Argentina, para poder dar estos productos que son tan importantes, que son 2 kits de diagnóstico. Se llama genómico, se llama por una técnica diferente que se llama isotérmica, que no necesita el aparato de la PCR para poder procesar la muestra. Eso hace que sea una ventaja importante en la expansión de los laboratorios para poder ampliar todavía más la capacidad diagnóstica. Estamos teniendo reuniones en forma permanente con los 2 laboratorios productores, que una es de la UNSAM y otro es de la Universidad de Quilmes, en relación al trabajo también con el Malbrán y todo el trabajo conjunto en relación a este punto. Lo que nosotros tenemos información es que ya se ha distribuido a algunas áreas del país, a Santiago del Estero, a provincia de Buenos Aires, y se está trabajando fuertemente también con los laboratorios provinciales, y estamos también trabajando para poder recibir en el Ministerio de Salud de la Nación y seguir distribuyendo en las provincias. Ahora, esto para el Malbrán, sí. Te digo solamente una cosita, para el Anlis Malbrán, que es el Laboratorio Nacional de Referencia con referencia de la OMS, el gold standard y la técnica que están haciendo es la PCR en tiempo real, y estos kits van a ser muy importantes para poder expandir la capacidad de diagnóstico en las provincias. Argentina es un país federal, entonces Nación tiene el rol rector de gestionar insumos y de generar recomendaciones, y las provincias son responsables de la gestión, y en ese sentido va a ser muy importante para las provincias tener esta herramienta. Secretaria, se habla mucho de la situación o la posible saturación del sistema sanitario. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué está pasando en el AMBA? ¿Dónde estamos parados? ¿Todavía hay margen? ¿Cuánto tiempo aguanta el sistema con 3.600 casos avanzando por día? A ver, lo que nosotros estamos viendo ahora son los casos que se infectaron hace 10 o 14 días, y digamos la decisión que se tomó para hacer intensificación de la disminución de la circulación entre el 1 y el 17 de julio es justamente para empezar a observar la disminución de la transmisión y empezar a ver que podemos minimizar, por lo menos detener el aumento, para que siempre podamos seguir dando respuesta en el sistema de salud. Nosotros esto lo hicimos con un sistema de salud con un 50% de ocupación, y después de haber ampliado 37% las camas de terapia intensiva de adultos, tanto en el sector público y privado, y 38% el número de respiradores, tanto en el sector público y privado, y la seguridad social también. Por lo tanto, cada día que nosotros podamos ganar va a ser muy importante también para que los municipios sigan trabajando en ese sentido. Los 12 hospitales modulares ya se están utilizando, los centros de resguardo para el cuidado en un lugar intermedio fuera del domicilio de las personas que tienen síntomas leves para disminuir la transmisión, son todas esas estrategias. Y esta disminución de la circulación es muy importante, de la circulación de personas, es muy importante para que, con la expectativa que tenemos de ver en unos días, se empiece a estabilizar esa curva. Cuando el ministro Goyán en Provincia de Buenos Aires dice, si colapsa el conurbano, esto va a impactar en Córdoba y en Rosario, ¿usted está de acuerdo? Nosotros lo que vimos es que muchos de los casos de las provincias en relación a esta migración interna de trabajadores esenciales han sido a partir de transportistas, a partir de personas que volvían a sus domicilios, fundamentalmente del área donde es el epicentro de la pandemia en Argentina, que es el AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Eso realmente sucede en Argentina y sucede en todos los países del mundo,
que las grandes ciudades, las más densamente pobladas y las que tienen esta dinámica de transmisión son las que tienen más casos y en las que es más difícil minimizar la transmisión. Claro. Tanto Rosario como Córdoba están trabajando muy intensamente en la detección precoz y ese es el desafío, digamos, la detección de los casos que puedan provenir de las áreas de transmisión para poder generar las acciones cuando no hay muchos casos. Entonces el objetivo es que no colapse nada. Bien, secretaria, le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche aquí en 4 días. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Nos quedamos con el tema salud, Ezequiel. Hablemos del plan Detectar. ¿Tenés ahí información de lo que está sucediendo con este plan? Porque la idea obviamente es cuarentena estricta más testeo, ir a buscar directamente al virus. ¿Qué información hay? A ver, Facundo, el plan Detectar es ir a buscar a los casos para aislarlos tempranamente, ¿no? Te digo una de las claves que hicieron todos los países del mundo, que quizá en la Argentina lo ha aceptado el Ministerio de Salud, empezaron un poco tarde, pero que finalmente empezaron con, por lo menos, éxito hasta ahora en los barrios porteños y en muchísimos barrios también del conurbano, me refiero a barrios populares, que ahora se está ampliando al resto de los barrios, en el caso puntualmente de la ciudad. Fíjate los datos que tenemos de ciudad y provincia de la actuación del plan Detectar, y fíjate cómo el nivel de positividad, es decir, el porcentaje de gente que les da positivo cuando los van a buscar, termina siendo altísimo, mucho más alto que el promedio de cualquier testeo, porque muchas veces es gente que está sintomática y son contactos estrechos, o es gente que ni siquiera fue a consultar. Por ejemplo, en provincia, en Ciudad de Buenos Aires, claro, se hicieron 24.578 testeos. Al día de hoy, más de 77.000 en la provincia de Buenos Aires, pero fíjate, el dato principal es el de abajo, independientemente obviamente que es una gran cantidad de testeos y que el plan Detectar no lleva tanto tiempo de manera comparativa, pero fíjate la positividad, en la ciudad 40% y en la provincia 31%. Pero te pregunto, Ezequiel, casi 100.000 testeos entre Ciudad de Buenos Aires y ¿no es poco? A ver, el plan, ¿No es a ver, poco? sí, suena poco. Pensá que el plan Detectar no empezó en marzo, en cuanto En empezó Ciudad la de Buenos Aires cuarentena. está en 13, 14 barrios de la ciudad, llegó para quedarse, ubican una suerte de... Arrancó en el 31. Claro, camión módulo en la 31, lo lograron controlar, pero estamos hablando de 50.000, 60.000 habitantes. Bueno, a ver, porque en realidad es ir a buscar contactos estrechos, gente que no está. Es un plan donde además, hoy me lo contaban, va a la unidad sanitaria, se instala en un barrio o en la puerta de un barrio popular. Hoy, por ejemplo, tenés en la puerta del 1114 acá en la ciudad, en el Bajo Flores, y se queda instalada la casilla allí, luego van moviendo a otro lugar, pero dejan una suerte de... Pero queda. Claro, de mini control de testeo que queda, donde les controlan la temperatura, les controlan si tienen síntomas, y en todo caso se hacen los hisopados ahí mismo, ¿no? Dale de vuelta los números, Ale, del plan Detectar para verlos, porque, o del operativo Detectar, mejor dicho, porque marca un altísimo nivel de contagiosidad, pero sobre todo en ciudad. Sobre 24.578, casi 12.000 dieron positivos. Exactamente, es muy muy alto. Esto es lo que permitió, por ejemplo, bajar la curva, el índice de contagios en el barrio 31, que llegó a casi 3 puntos, o sea, una persona contagiada del barrio 31, de la Villa 31, podía contagiar hasta 3 y hoy están en cerca del 0,5. O sea, un contagiado no llega a contagiar a otra persona. En gran parte fue por el comienzo de este operativo, que también está en un montón de municipios. Está en Lanús, está en Morón, si no me equivoco también está en Hurlingham, el plan Detectar. Digo, está en un montón de municipios de la provincia de Buenos Aires, donde justamente la idea es captar el foco antes de que vayan a la consulta médica, porque a veces, Facu, la consulta médica es tarde, claro. Es que ya está, por ejemplo, con síntomas alguien, ¿no? Bueno, mencionaste a Hurlingham, hoy en la Quinta de Olivos se dio algo muy particular, que fue que el presidente Alberto Fernández recibió a 2 intendentes de la oposición. Uno de ellos va a estar con nosotros, uno es Néstor Grindetti, el otro es justamente Jorge Macri. No es la primera vez que sobre todo Jorge Macri, que forma parte de una reunión, y allí entre Macri y Grindetti hay un hombre del espacio actual, que es el intendente de Hurlingham, que es Juanchi Zabaleta, que está con nosotros. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Bueno, ¿usted lleva a los intendentes opositores olivos? No, yo no llevo, van solos. Bueno, ahí hay una articulación suya con la oposición. Sí, van solos, pero en definitiva es normal que el presidente tome la decisión de conversar con intendentas, con intendentes. Hoy el presidente hizo un reconocimiento a todas las intendentas y a todos los intendentes del Gran Buenos Aires, 25, Facundo, Ezequiel, porque bien lo determinó y lo dijo él, no hay una sola mecha prendida, ¿no? Hablaban de estallido social y hay una fuerte política alimentaria en los barrios populares. Y el plan Detectar, del que ustedes hablaban, también se ha municipalizado. O sea, cada municipio tiene un plan Detectar municipal. En el caso de Hurlingham, nosotros tenemos 50 personas, promotoras de salud, enfermeras, que salen a hacer testeos a cada barrio y está funcionando bien, porque eso permite lo más importante, ¿no? Es aislar los contactos estrechos.
y estoy convencido, ¿no?, que la semana que viene, cuando pasen esos 10 días del arranque de esta última cuarentena, vamos a estar viendo una meseta, ¿no?, de contagio. Lo estamos viendo, agradecemos el cumplimiento de las vecinas y los vecinos de esta cuarentena, están todos en su casa, hace frío también, ¿no?, hace mucho frío, y eso, bueno, eso está bien porque se quedan en la casa y ayudan, ¿no? Pero ¿qué se habló hoy ahí en Olivos? Una reunión de trabajo con mucho ida y vuelta en función de cómo está la situación sanitaria de lo que es el área metropolitana, fundamentalmente el Gran Buenos Aires, el funcionamiento de los hospitales municipales, de los hospitales provinciales, los hospitales modulares que se han construido en el conurbano, que ya están en marcha. Uno está en Hurlingham y que ya está ocupado. Y bueno, y también el apoyo por parte de los intendentes al trabajo del presidente en la renegociación de la deuda externa, ¿no?, en esto que es tan importante para la Argentina y que nos tiene que tener a todos juntos. Me parece que lo de hoy tiene que mostrar que hay un presidente que está enfocado y que está gestionando y que está tomando decisiones de cuidar la vida de los argentinos, mirando la economía y pensando en los comerciantes y en las pymes, ¿no? Y una oposición que necesitamos una oposición que discuta, que debata, que dialogue, ¿no? Que el presidente los invitó a debatir. ¿Está entendiendo toda la oposición o hay sectores de la oposición que todavía no lo entienden? Es importante que lo entiendan los que gobernamos, los que tenemos responsabilidad de gestión. Pero Macri o Patricia Bullrich tienen representación en la sociedad. Sí. Lo votó casi el 41% de los de sí, pero no se esfuerzan demasiado por entablar un diálogo y hacer una propuesta, ¿no? No es desde un Twitter como se resuelve una pandemia, ni desde un Zoom como se habla con las familias que la están pasando mal, angustiadas por la situación económica, ¿no? Y sí es cierto que los que gobiernan, gobernadores, intendentes, legisladores, que tienen absoluta representatividad, el gobierno necesita diálogo, debate, propuesta, necesita que todos juntos podamos resolver el tema de la deuda, Facundo, para que la Argentina pueda crecer, ¿no? Y el presidente está pensando muchísimo, ¿no?, en la salida de la Argentina, en la economía. Estamos pensando todos mucho en el comerciante minorista, en la pequeña y mediana empresa. Se habló hoy, intendente, se habló hoy de asistencia alimentaria, que es un tema que hemos tocado acá, que es una parte no solo de las clases más bajas que han tenido asistencia alimentaria en los últimos años de la Argentina, sino una parte inclusive de la clase media que se quedó sin laburo, que no está pudiendo trabajar por la pandemia, que está con asistencia alimentaria. Tengo entendido que también hablaron hoy con el presidente del tema. El presidente, ¿no?, a la hora de haber estado con nosotros en una charla con gobernadores, anunció el IFE 3, también para todas las provincias. En un momento se iba a sectorizar. ¿Es el último IFE? El presidente tiene claro que no hay una última decisión frente a esta pandemia que no sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces, lo que tiene claro también es que el Estado que representa y el gobierno va a estar siempre asistiendo a los que haya que asistir, ¿no?, y tomando decisiones. Y sobre la política alimentaria es la tarjeta alimentar, el IFE, la asistencia para el trabajo y la producción, los refuerzos de AUH. No ha habido un solo problema alimentario. Ustedes son periodistas, conocen, se informan. No ha habido un solo problema alimentario en ningún distrito. Ahora, intendente, en las últimas horas se conocieron declaraciones muy duras, muy contundentes de un intendente, un varón del conurbano, como se dice habitualmente, que es Mario Iggi, de José Cepaz. Las declaraciones que hizo fueron durísimas. Comparó esta situación con la crisis del 2001, dijo que efectivamente en agosto la provincia va a estar similar a la situación crítica que se vivía en el año 2001. ¿Usted cree algo parecido? Hoy estuve con el intendente, hoy a las 9 de la mañana fui a visitarlo. Lo fui a visitar al intendente Iggi, un gran intendente, un muy buen intendente que conoce mucho su distrito, muy preocupado por la situación de seguridad, y ahí yo estoy convencido que tanto el ministro Berni como la ministra Frederick van a trabajar. Pero Iggi plantea que explota todo en agosto. Pero yo le planteé al intendente, al compañero Mario Iggi, que no compartía. Digo, en el 2001 el gobierno de la Alianza abandonó a la gente y encima le confiscó los ahorros. Y hoy enumeramos todas las medidas que yo les conté recién aquí, ¿no?, de un Estado que está muy presente y protegiendo, ¿no? Y en esto lo que sí, nos pusimos de acuerdo en trabajar mucho con el gobierno nacional y provincial en la situación de inseguridad que preocupa mucho a nuestra gente. ¿Qué cree que va a pasar en el conurbano entre agosto y fin de año? ¿Qué va a pasar? ¿Con qué situación nos vamos a encontrar? ¿Qué radiografía esperan? Una radiografía de un gobierno que no va a entrar en default, que va a lograr hacer un acuerdo
no regalando soberanía ni sobre las espaldas de los argentinos y el trabajo de los argentinos, ni sobre el ajuste hacia los argentinos, y eso nos va a permitir que esto pueda arrancar, que la Argentina pueda arrancar, que la pyme pueda arrancar, que el comercio minorista, Facundo, Ezequiel, es el esfuerzo de años de ahorros de muchos vecinos que hoy se fundieron. Intendente, pero hay muchos que están fundidos, que hoy se fundieron, digo, para terminar, que hoy se fundieron, y a los que seguramente el Estado va a acompañar y va a ayudar para que vuelvan a abrir sus persianas. Yo no tengo ninguna duda. ¿Cómo? Por eso necesitamos, con el crédito, con la ayuda del Estado, con la obra pública para generar el trabajo. Yo no tengo ninguna duda de esto. Por eso necesitamos que la oposición se ponga los pantalones largos y trabaje en conjunto con el gobierno, porque es un tema de todos, no es un tema de algunos, porque no se puede seguir tirando los títulos tremendistas para poner nerviosa a la gente que está angustiada. Nosotros tenemos responsabilidad de gestión. ¿Usted se refiere todos los días a las últimas gobernamos. declaraciones que hizo Mauricio Macri? ¿Me deja compartirlas? Sí, claro. ¿Las escuchaste, Ezequiel? ¿Lo escuchaste al expresidente? Lo escuché al expresidente, sí. Bueno, Primera aparición pública desde que salió del gobierno, Facundo. Sí. Nunca había dado ni una entrevista y no había hablado. Pongámoslo un poco en contexto, era una entrevista que hacía Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario Vargas Llosa, el escritor, ¿no? Bueno, a través justamente de una plataforma que se llama La Otra Mirada, La Otra Mirada. ¿sí? Que tiene que ver con una plataforma de charlas, y allí habló justamente Mauricio Macri y dijo esto, escúchenlo. Estoy más que nunca y más cerca que nunca a los argentinos. Estoy tratando de darle un espacio al gobierno que fue elegido finalmente por el 48% de los argentinos, para que pongan en juego lo que ellos piensan, sus propuestas, sus soluciones, solamente intentando levantar la mano y decir cuidado, no avancen sobre nuestras libertades, no hagan las cosas dentro de lo que es el marco institucional que nos hemos puesto, que lamentablemente no lo están haciendo. Bueno, no avancen contra las instituciones Y las libertades, ¿no? Y las libertades. Hoy tuvimos 3.600 contagios y eso preocupa mucho, angustia muchísimo. El sistema sanitario está de pie, está reforzado, está con camas, con respiradores, con hospitales que están en marcha, que es lo más importante. Me parece que la sociedad no necesita tantas opiniones, lo que necesita es ver que la política es un gran equipo que lo que está resolviendo, salvar la vida y cuidarlos, ¿no? Y ahí vamos a estar nosotros, lo demás no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso Pero acá hay un expresidente diciendo que hay un gobierno que avanza contra las libertades individuales. El gobierno del presidente Fernández decidió cuidar la vida de los argentinos y va a decidir poner en marcha la economía para que el trabajo y la producción sean los grandes responsables del crecimiento de la Argentina, que no tengo ninguna duda que va a venir, no tengo ninguna duda que va a venir. Digo, la foto del mundo, la foto de Brasil, la foto de la región, la foto de Estados Unidos, la foto de los referentes que tenía Mauricio Macri frente a lo que hicieron con la pandemia es una catástrofe. Entonces digo, me parece que también es bueno poner a veces sobre la balanza estas cosas, pero también los que nos están mirando están encerrados hace 120 días y quiere que la política, si se enferman, tenga un hospital, ¿no?, para poder curarse, y cuando termine la pandemia tengan la posibilidad de tener trabajo. ¿Hay algo más de Macri? ¿Hay un corte más de Macri? Sí. ¿Lo escuchamos? Acá lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades, libertad de expresión, funcionamiento de la justicia, independencia de los poderes, la propiedad privada, pero lo que ha generado es una reacción monolítica, activa, fuerte de la sociedad, que se ha movilizado a expresarse en contra de estos abusos o avances. Abusos y avances. Libertad de expresión, hizo referencia a la propiedad privada. Nada de eso ha pasado. Nada de eso ha pasado. Un presidente que dialoga con la oposición, un presidente que habla con el periodismo, un presidente que comunica, un presidente que trabaja con los 24 gobernadores, un presidente que decide hacer reuniones con los intendentes opositores y darles las gracias por el trabajo que hacen. Esto es lo que está pasando en esta Argentina. Por eso digo, es necesario que armemos este gran equipo, oposición y gobierno y oposición, para sacar a la Argentina adelante, ¿no? Se vienen momentos muy difíciles y estoy convencido que todos juntos lo vamos a Habló lograr. de momentos difíciles y lo quiero dejar pasar, claro. Sí. El tema seguridad, porque lo nombró recién y creo que también lo hablaron hoy con el presidente. ¿Tengo entendido? ¿Puede ser? Sí, lo hemos conversado y... ¿Qué escenarios se imaginan? Claro, eso es, ¿no? Pero Cuando la Mario preocupación- Viggi hace referencia habló de a inseguridad. la frase, habló de que en su distrito nunca se han robado bancos, de que ve obviamente un crecimiento de los hechos violentos. Bueno, seguramente en los próximos días va a haber una respuesta
en materia de seguridad, acordado el trabajo entre el gobernador Kicillof y el presidente Fernández, el ministro Berni y la ministra Frederick, no tengo ninguna duda, insisto en esto, nosotros tenemos que darle tranquilidad a nuestra gente y seguramente van a poder trabajar las fuerzas federales y van a poder trabajar la policía de la provincia de Buenos Aires. Está contando el título. Está dando un anticipo. No hay título, es normal que trabajen. En los próximos días habría un acuerdo entre Frederick y Berni. No, es que no hay acuerdo, son ministros del gobierno provincial, que es nuestro gobierno, y el ministro del gobierno nacional, que es nuestro gobierno, y es necesario que coordinen y que trabajen juntos, y así lo van a hacer. Intendente, ¿a usted también le toca articular ese encuentro? No, yo no, pero veo que se va a dar un encuentro entre Frederick y Berni, veo que hay, porque hace 120 días que no lo dijo el ministro Berni, Ezequiel, trabajan los equipos, están trabajando, uno ve que están trabajando los equipos, hay consulta permanente entre los ministerios con los intendentes, recabando la información, pidiendo datos de lo que está pasando en cada lugar de nuestro distrito, en cada barrio, y seguramente comenzaremos a partir de la semana que viene a resolver estos temas, ¿no? Sumo a Néstor Grindetti, que ya se vieron, ya es la segunda vez, en el día que se ven está escuchándonos. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos, un gusto conversar con ustedes y con Juan. Bueno, ¿cómo fue la reunión hoy ahí en la Casa Rosada? En la Quinta Olivos tuvimos la visión del intendente de Hurlingham. ¿Cuál es su mirada? La verdad que fue una reunión cordial, donde se analizaron todos los frentes que tienen que ver con la pandemia que estamos sufriendo todos, tanto en lo que se refiere a lo sanitario, como a los aspectos colaterales, fundamentalmente la cuestión económica, la salida de la pandemia, cómo podíamos juntos encarar una salida lo menos traumática posible para cada uno de los vecinos. Grindetti, Ezequiel Spillman, tengo entendido que también charlaron, ¿cómo anda? Tengo entendido que también charlaron de la renegociación de la deuda, que ese fue uno de los temas claves que estuvieron charlando. Usted fue ministro de Hacienda de la ciudad, de hecho, y se ha dedicado a los temas económicos. Quería saber qué charlaron de eso y qué mirada obtuvo de parte del presidente también, ¿no? No, a ver, yo creo que lo que es importante, en todo caso lo que hay que destacar, más allá de los detalles de la negociación, que después podrá haber cosas más opinables o menos opinables, es que no vamos a un default. Esto yo creo que es muy, muy importante. Y acá tenemos que estar todos juntos, apoyando en no ir al default. Después vendrán las opiniones y los plazos y las tasas, pero lo importante es que Argentina no caiga en un default, porque el futuro nosotros necesitamos estar insertados en el mundo tal como lo habíamos logrado en los últimos años, ¿no? Una Argentina realmente que dialoga con todo el mundo, que comercia con todo el mundo, que está abierta a todo el mundo, que escucha, y ir a un default realmente nos llevaba a un abismo. Por suerte, por lo que nos contó el presidente hoy, estamos camino a un acuerdo definitivo. Claro. Ahora, le pregunto a los dos intendentes, vuelvo un minutito con Juanchi aquí. Yo entiendo que se hable de macroeconomía, entiendo lo del default, entiendo que ustedes ligan eso con la economía cotidiana, pero ¿están los comerciantes en default? Ya están en default. Ya están, digamos, las pymes están en default. La clase media baja está directamente en default. Entonces, ahí me parece que es muy importante que se puedan articular políticas para esos sectores. Sí, y lo sabe. Ahí, bueno, por lo menos desde Lanús, nosotros lo que hemos encarado es desde el municipio una ayuda muy importante a 10.000 pymes, reduciéndole las tasas municipales desde lo económico. Desde lo que es lo asistencial en términos de propender a una pronta actividad, hemos trabajado muchísimo con el tema de los protocolos en la etapa anterior. Ahora cuando salgamos de esta etapa, si Dios quiere, a partir del 17 de este mes, también estamos preparando los protocolos para hablar con la provincia y para que progresivamente se vayan aprobando salidas, claro. Porque realmente, efectivamente hay comercios, hay pymes, hay pequeñas empresas que no la están pasando bien porque obviamente no pueden vender. De hecho nosotros nos hemos organizado con toda la ayuda del gobierno nacional y del gobierno provincial en términos de asistencia social, de alimentos. Hoy hay un nuevo público que requiere alimentos que antes no existía, que es el cuentapropista, que es la pyme que hace 3 o 4 meses que no tiene ventas y que requiere alimentos. Así que eso es un hecho, es una cuestión fáctica que vamos a tener que atender. A ver, intendente. Lo mismo, tenemos un registro que
por ordenanza aprobó el Consejo Deliberante para eximir la tasa a aquellos comercios y pymes que no han sido esenciales, que no paguen la tasa ni abril ni mayo, no van a pagar tampoco seguramente junio y julio. Vamos a seguir trabajando en ese sentido. Abrimos 48 pymes con protocolos sanitarios y esta cuarentena obligó a que la cerraran. Y lo más importante, hace 110 días que a Grindetti y a mí nos pasa lo mismo. Por eso es clave que nosotros coordinemos y trabajemos juntos para la salida de esta situación, ¿no? Lo mismo es, se contagia la gente, tenemos que poner más camas, más respiradores, tenemos que armar centros de aislamiento. Dicho sea de paso, y le pregunto, trabajar. ¿cómo está de camas Hurlingham? Hurlingham tiene un hospital modular nuevo, incorporado al Hospital de Emergencias Papa Francisco. Ahí hay 86 camas. ¿Cuántas ocupadas? De las cuales 24 son de terapia intensiva de alta complejidad con respirador, una sola ocupada sin respirador, y después hay 12 camas ocupadas con internación leve. Y en el centro de aislamiento hay 14 vecinos. Prácticamente no tiene ocupación de COVID. Y en Lanús, Grindetti, ¿qué es lo que sucede? No, en Lanús los hospitales son provinciales, no son municipales. Nosotros le agregamos al complejo hospitalario, le agregamos 700 camas, unas 150 de una complejidad mínima hospitalaria y el resto de aislamiento. Hoy de esas hay unas 75, 80 ocupadas. Y respecto de lo que es UTI, lo que es terapia intensiva, de todo el sistema, tanto público como privado, que son unas 72 camas, ahí sí tenemos más de 50 ocupadas, y eso fue una preocupación hace una semana cuando llegamos a ese nivel, porque ya es el 75% y realmente era preocupante. De cualquier manera, están viniendo, antes de ayer, la provincia mandó nuevos respiradores. Cuando uno habla de cama, lo que hay que ver que no es solamente la cama, solamente el respirador, es el personal médico, es el enfermero, hay que instrumentarlo. Por ahora lo vamos llevando en estos niveles de contagio que estamos teniendo, no estamos para nada colapsados, y en lo que es aislamiento estamos holgados. Claro. Quería consultarle, Facu, a Grindetti por el tema de seguridad, que recién lo hablábamos acá con el intendente Zabaleta, si también había visto un conflicto de seguridad que hay que abordar, pero que un conflicto de seguridad en los municipios en general, lo que por lo menos parece que se está dando en todos lados. Sí, los índices de inseguridad que han venido mejorando sistemáticamente en los últimos años en Lanús, en los últimos meses han empeorado. Por suerte estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Seguridad de la provincia, que está en una suerte de reorganización tanto de la policía local, de la policía distrital, como de la policía provincial, con un fuerte involucramiento de nuestro equipo. Nosotros estamos aportando mucha tecnología, el centro de comando, y se está trabajando en equipo en ese sentido. Yo entiendo que con estas modificaciones que se están haciendo vamos a volver a los índices que teníamos, pero realmente hay una preocupación en ese sentido, y los vecinos obviamente... ¿Pero les preocupa, intendente, le pregunto a los dos, que haya escenas o situaciones de cierto desborde social? No va a haber desborde social. No hay una sola mecha prendida en el conurbano, ni desde el punto de vista social, y me parece que lo que estamos conversando en materia de seguridad, lo que dice Grindetti, de lo que es el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y la combinación necesaria con el Ministerio de Seguridad de la Nación nos va a permitir mucha más tranquilidad. ¿A qué se refiere cuando habla de esa situación tan tensionante que plantea? José Cepaz tiene particularidades y complicaciones, ¿no? Y lo charlábamos con Igi, ¿no? Y él necesita reforzar con fuerzas federales, acompañadas por las fuerzas provinciales. Un reclamo el que hizo el intendente Igi, de que lo ayuden con la seguridad. No, es clave, y más allá que lo ayuden, es el compromiso de todos los intendentes, de los 25, de trabajar para que ese aglomerado urbano esté bien, ¿no? Y esté bien desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la seguridad. Intendente Grindetti, desde el punto de vista económico, ¿puede haber semejanzas con el 2001 o es una crisis peor? A ver, no sé, semejanza no, son dos orígenes totalmente distintos, son cosas distintas, sí, desde el punto de vista de la actividad económica. Por eso es muy importante empezar ya a debatir, que hoy lo estuvimos comenzando a hablar con el presidente, y que nosotros acerquemos propuestas, trabajar en conjunto con el gobierno provincial y nacional para ver de qué forma va a comenzar a funcionar nuevamente el motor de la economía. Hoy hay sectores que están totalmente parados, que va a haber que ponerlos en funcionamiento. Ahí el Estado tiene un rol realmente importante, y por eso
la importancia de que estemos trabajando todos pensando en eso. Obviamente que lo sanitario es lo importante, es lo de hoy, es donde todos tenemos que poner la cabeza, pero en la salida, en el arranque del aparato económico, del aparato productivo, de las exportaciones, por eso tenemos que empezar a poner cabeza, y de hecho hoy lo hemos planteado y nos hemos comprometido, tanto el presidente como nosotros. Ahí sí, desde lo económico, encuentro una semejanza con el 2001, por el parate, por lo recesivo. Y desde el punto de vista de la caída de la actividad económica, cuando decimos similares no lo digo en términos de magnitud, digo en términos de aparato que hay que ponerlo en marcha. Este es el tema, y para ponerlo en marcha hace falta políticas de Estado, hace falta financiamiento, hace falta ponerle mucha cabeza para ver de qué forma desde el Estado vamos a contribuir a que el sector privado arranque, y no a reemplazar al sector privado, sino a ayudarlo a que esto arranque y que nuevamente el círculo virtuoso de la economía comience a funcionar. Esto es muy importante, por eso el contacto que estamos teniendo con los intendentes entre nosotros, para ver justamente cada uno cómo va resolviendo los problemas y cómo vamos dando soluciones. Insisto, sector por sector, esto es va a ser un trabajo casi de microcirugía para ver cómo el aparato productivo vuelve a funcionar. Sobre todo teniendo en cuenta en un mundo que no va a acompañar el rebote cuando haya, porque el mundo, el mundo está colapsado también. Está colapsado. Es una diferencia muy grande con el 2001, justamente. El 2001 era un problema más de Argentina, hoy es un problema del mundo. El mundo está mirando cómo resuelve sus propios problemas. Europa y Estados Unidos, y en general todo el norte, tiene una moneda fuerte, una moneda dura, que le va a permitir a un Estado volcar muchos fondos. Nosotros tenemos una moneda débil, tenemos que tener mucho cuidado, porque por un lado necesitamos que el Estado ayude con financiamiento, pero por otro lado es una frazada corta, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con la inflación. Por eso la economía el año que viene va a ser realmente una complejidad importante. Bien, cierro con el intendente de Zabaleta. No, está colapsado económicamente el mundo, y también sanitariamente, ¿no? El mundo, ese primer mundo, decidió no parar la economía y dejar que avancen los contagios por sobre la vida de su gente, ¿no? Nosotros estamos con una estrategia que está funcionando, que tiene que ver con cuidar la vida de la gente, y yo estoy convencido que eso nos va a permitir poner la economía de pie mucho más rápido. Claro. Intendente Grindetti, por último, ¿habla con Mauricio Macri? Sí, de vez en cuando charlamos, yo lo escucho mucho porque, obviamente hace muchos años que estamos trabajando codo a codo, y siempre es muy bueno intercambiar ideas, sobre todo con alguien que estuvo manejando el país. A mí por lo menos me abre la cabeza y me ayuda mucho a pensar. Intendente Grindetti, muchísimas gracias. No hay duda. Perdón. Sí, por favor, cierre. No, decía que no hay duda de que Mauricio Macri es el líder de este espacio, y que en su calidad de líder de este espacio tiene mucho para aportarnos, y realmente nos fortalece desde lo espiritual. Sí. ¿No hay duda de que Macri es el líder del espacio opositor? ¿No hay duda de esto? Yo no tengo ninguna duda, más allá de que hay mesas de conducción, tanto del PRO como de Cambiemos. Está María Eugenia en la provincia, Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, pero no hay duda en su calidad de fundador de este espacio, de expresidente, y en este momento de líder, que realmente él está adelante de todo este espacio. De eso, a mí no me cabe ninguna duda. Intendente, gracias, Intendente, lo mismo. Gracias. A los dos, muchísimas gracias. Ezequiel, ¿es Macri el líder de la oposición? A ver, la entrevista de hoy por lo menos empieza a darnos alguna pista de qué es lo que está haciendo. Y te voy a dar un dato más. En la nueva conformación de lo que va a ser la Mesa Nacional del PRO... ¿Tenemos la Mesa del PRO? La tenemos, Se habla tanto de la Mesa del PRO. ¿Quién no se está sienta? Mauricio Macri. ¿Pero cómo no es el líder de la oposición? Pero logró colocar a por lo menos 4 o 5 personas a pedido de él para tener su prueba. 4 o 5 me decís vos. Si son 9, es fundamental si son 4, si son 5. Sí, a ver, podemos decir que todos trabajan con él, prácticamente todos. Está vacía, no hay ni un sanguchito. No, la mesa ahí se fueron, pero, a ver,
Ahí las tenemos. Ahí va. Laura Rodríguez Machado, Se va senadora armando la nacional mesa, bien. por Córdoba, una de las dos mujeres que va a ocupar la mesa nacional del PRO. ¿Por qué está ahí? Primero porque es vicepresidenta del Senado, segundo porque es de Córdoba, y Córdoba fue en el 2015, en el 2017 y en el 2019 la provincia que más votos le aportó a Ahí Macri. se sentó alguien más. Jorge Macri, quien más representación de los intendentes y porque es el presidente del PRO ¿Quién más? bonaerense. A ver, ¿quién se va Vayamos por sentando? él. Santilli. Bueno, Diego Santilli, vicejefe porteño, Horacio Larreta le pidió por favor que se siente en la mesa del PRO, la mesa chica del PRO. Una más. Patricia Bullrich, ¿cómo le habrá caído a Patricia Bullrich el armado de una mesa? Mal, de un pero- espacio que ella conducía? Mal, es la presidenta del PRO, pero decidió ceder, armar un consenso, lograr un consenso sobre todo con Larreta y con Vidal, quienes presionaban para armar una mesa más grande, y Patricia Bullrich va a ser como presidenta del PRO, con lo cual terminó ganando, por llamarlo de alguna manera, porque armó una mesa más cercana a ella de lo Bien. que era originalmente. Tenemos a Laura Rodríguez Machado, Jorge Macri, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Federico Angelini. Atención No- con este joven, no tan diputado conocido. nacional por Santa Fe, fue una de las claves como armador político por las cuales Macri da vuelta al resultado. De agosto a octubre, ese joven que es ahí, diputado nacional ¿Por llamado qué lo sentó en el centro? presidente del PRO Santa Fe, Bien. y uno de los armadores de todas las campañas, inclusive trabajó con Miguel del Cel, las dos campañas de Miguel del Cel estuvo trabajando Federico Angelini, que es muy joven y es diputado nacional. Uno más, a ver quién más se sienta allí, Eduardo Machiavelli. Ministro de Ambiente de la ciudad, hombre Horacio Rodríguez Larreta, es secretario general del PRO además. Perdón, entonces ahí parate. Rodríguez Machado, ¿quién responde? A Patricia Bullrich y a Macri, podríamos decir. Jorge Macri, ¿a quién responde? Es el primo del expresidente. Diego Santilli, ¿a quién responde? Trabaja con Larreta, pero trabaja con Macri hace 20 años. Patricia Bullrich, ¿a quién responde? Macri pura, podríamos decir hoy. Angelini. Trabaja con Macri, porque en el PRO de Santa Fe trabajaba con Macri. Hoy está más enrolado con Patricia Bullrich, Sí. te podríamos Usted hoy decir. no se quiere jugar, ¿eh? Estoy contando los datos. Eduardo ¿Usted qué Machiavelli. quiere? Que le diga ¿Quién más cosas que se no sienta sabe. acá? Vamos, avancemos. Cristian Retondo, Cristian Retondo, jefe de bloque Sí. del PRO en diputados, también ungido por María Eugenia Vidal y también con representación por ser jefe de bloque ¿Quién más? en diputados, además de ex ministro de Seguridad. Omar de Marchi. Omar de Marchi, mendocino, del Sí. PRO de Mendoza, y Fernando Andrés, Macri puro, Fernando Andrés, casi un familiar ex secretario general de la presidencia. Bien, bueno, ahí está, conformada la mesa del PRO, placa de recuperados, como habitualmente cerramos este programa, 36.502 argentinos que se recuperaron, dentro de justamente las cifras que no fueron buenas hoy, 3.600 casos. Usted ya se va, ya se puso el... Yo siempre me preparo, Muy bien. y hay que estar listo para poder salir con control. Facundo, ¿usted no se pone el barbijo cuando termina el Siempre, lo programa? tengo acá. Ah, Lo tengo acá. Usted no estuvo detrás de los trolls, ¿no? no. No lo Pero sé. me enteré de lo que le hicieron, lo Déjelo. contamos mañana. Me contaron lo que le Mañana, hicieron. jueves, aquí en 4 días, a las 10 de la noche, los esperamos. Gracias por estar del otro lado. Gracias al aguante. Chau, chau.